Después de la excelente exposición sobre el rol de la lengua, sobre las variaciones dialectales, sobre toda esta importancia, ¿no? La lengua es el espíritu de la cultura. Pero la lengua tiene una importancia más capital todavía, ¿no? La lengua tiene la virtud de organizar el conocimiento por la nominación. Cuando hablamos de 4.000 variedades de papas, se necesitan 4.000 términos para explicar el contenido, las características de cada variedad. La imposición del castellano en el contexto andino, por ejemplo, ¿no? Significó una destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, porque el castellano solamente tiene una sola palabra para las papas, ¿no? Patata. ¿Qué hacemos con las 3.999 otras variedades, ¿no? Es como el inglés tiene una sola palabra para el queso. Si se impone el inglés en toda la cuenca alpina, ¿cuántas variedades de queso hay en la cuenca alpina? Digamos que sean 400. No se podría decir she's number 400. Entonces, la imposición de una lengua puede ser también la destrucción de la cultura, ¿no? Pero en las culturas indígenas en general, las culturas de los pueblos autóctonos, ¿no? La lengua también toca la visión del mundo. Es la percepción del mundo que está construida a partir de la lengua. Y nosotros podemos aprender de los pueblos indígenas porque dentro de la concepción indígena no se puede construir la cultura sin la naturaleza. La racionalidad occidental, con Descartes, ¿no?, creyó que a partir de la inteligencia racional, de la razón, se podría explicar, se podía cuantificar y se podía determinar todo. Y se construyó ciencia y tecnología en el occidente sin tener en cuenta el contenido filosófico de la relación entre la naturaleza y la cultura. Yo creo que en 1986 es el fin de la mitología occidental de la ciencia y la tecnología con Chernobyl. Cuando los premios Nobel del siglo XX se están preparando para explicarnos cómo administrar la radioactividad estaba ya en la sala de conferencias. Y ahí es donde tomamos conciencia de que se había construido una serie de conocimientos, de técnicas, de manifestaciones científicas donde la naturaleza estaba ausente. Y bueno, hemos construido varios discursos, mucha retórica, discursos como el desarrollo durable. El problema no es aumentar una palabra, durable. El problema es poner en discusión una visión del mundo y llegar pues a la conclusión que no se podrá ya jamás construir cultura sin naturaleza. La naturaleza tiene que ser integrada, pero a partir de otra manera de vivir. El problema ecológico no es el problema del oso panda, ¿no?, o de las focas que preocupan a Brigitte Bardot. El problema ecológico es el problema de un modelo de sociedad, de una nueva visión del mundo, de una nueva percepción para relacionarnos con los otros seres vivos de la naturaleza, ¿no?, de las cuales nosotros formamos parte. Y recordar que la especie humana pues es una especie viva, más. Nosotros no somos más que una variedad de seres vivos dentro de lo que es la biosfera, y tener conciencia que en la biosfera desaparecen especies vivas todos los días y que nosotros podemos desaparecer también, y la cultura, esta biosfera, esta mamapacha, Pitzanqueaycanteri, como dicen los amazónicos, seguirá con todas las mutaciones.
La exposición de esta mañana nos da la conciencia plena que venimos de un espacio geográfico plurilingüe o multilingüe, como ustedes quieran decir. Sí, las culturas son los espíritus o las lenguas son los espíritus de la cultura, entonces la proposición de una sociedad monocultural, monolingüe, está completamente fuera de la realidad. Venimos pues de sociedades multiculturales, ¿no? La sociedad, no existe en esos términos la nación peruana, porque la nación en su acepción primera es un territorio, es una historia compartida, son tradiciones, pero sobre todo lengua, que unifica todo el espacio del imaginario. Entonces, no existe la nación peruana ni la boliviana, ¿no? Como tampoco existe la nación española y como no existe tampoco el español. Existe el castellano, que es una lengua minoritaria, impuesta por la construcción de un modelo político desde el siglo XV, que impuso esta lengua al resto de la sociedad multicultural y plurilingüe de la península ibérica declarada como España. Lo que está en discusión en este momento, con una gran vitalidad, es el modelo político de Estado. ¿Qué modelo político de Estado necesitamos para administrar una sociedad multicultural? Esa es la pregunta a responder. ¿Qué modelo político de Estado necesitamos para administrar una sociedad multicultural? Angela Merkel decía hace unas semanas, fracasó la sociedad multicultural. No estamos esperando la buena voluntad o la inteligencia de Angela Merkel para decir una aberración extraordinaria. Así, Angela Merkel quiera o no, la sociedad alemana es una sociedad multicultural. No es una declaración política que va a cambiar la realidad histórica. Cuando Sarkozy o los españoles tienen ya la tentación de hablar del fracaso de la multiculturalidad, están confundiendo política multicultural con sociedad multicultural. La sociedad multicultural es una realidad histórica, necesita ser asumida como realidad histórica, más allá de la retórica política demagógica que muchas veces no tiene nada que hacer con la realidad. ¿Cómo pensar el Perú a partir de esta realidad multicultural y plurilingüe, ¿no? Nosotros hemos sido el territorio de la aplicación de modelos políticos extranjeros, extraños, distantes a nuestra realidad histórica, a nuestra realidad ecológica, a nuestra extraordinaria biodiversidad. Y imaginar el Perú, pues, es imaginar otro modelo político de Estado. Las expresiones contemporáneas de esta necesidad se encuentran en el contexto de la cuestión boliviana, en la proposición de la refundación de un Estado plurinacional o multinacional. Es también la proposición realizada con todas las contradicciones que existen actualmente entre Estado y pueblos indígenas en el Ecuador. Necesitamos, pues, pensar en la construcción de un nuevo modelo político de Estado en el Perú. El Estado-Nación es una creación y es creadora de la Europa occidental. Muchas veces la nación existe antes y el Estado se construye jurídicamente después. Pero la nación también puede ser una construcción mítica sin necesidad de tener territorio, ¿no? El ejemplo más demostrativo de esta experiencia histórica de la humanidad es la experiencia de Israel. Eretz Israel, como tierra prometida para el pueblo de Israel, existe antes que la geografía, porque Israel es un término, no es un lugar geográfico. Primero existe la construcción del imaginario colectivo de una tierra prometida para un pueblo
Y es después, en las negociaciones con los imperialistas postcolonial ingleses, que se negocia la adquisición de los territorios colonizados de la Palestina, que se volverán. Podríamos hablar de otro pueblo con un imaginario colectivo de nación, pero sin geografía, que es el pueblo kurdo, que está distribuido entre Armenia, Azerbaiyán, Irán, Turquía, Siria, Irak, ¿no? Entonces, el Estado-nación como modelo político promociona un mito, que es el mito de la nación. Es el caso de España, es el caso de Francia, es el caso de Portugal. En Alemania tendríamos que ir mucho más despacio en este análisis, porque Alemania se construye a partir de la lengua. Es Alemania los lugares donde se le habla el alemán. Es la lengua que da la identificación del proyecto de Estado, del proyecto de nación. El Estado-nación desarrolla pues una función mítica en el proceso de la construcción de la nación. Pero esto no se puede hacer en contra de la realidad. En el caso del Perú, proponer la nación peruana como una proposición mítica no corresponde en absoluto a la realidad ecológica, a la realidad histórica, a la realidad cultural, a la realidad social que es el Perú. El Estado-nación implica sí una visión del mundo. Cuando en España se decide el inicio de la construcción del Estado-nación al final del siglo XV, toda afirmación de una nación es la negación de quienes no forman parte de esa nación. El 31 de marzo de 1492 se da el decreto real para la expulsión de más de 300.000 judíos que habitan el territorio de la sociedad multicultural española del siglo XV. Se da la expulsión de los árabes, de toda esta cultura andalusí que estaba después de muchos siglos. En el siglo XV ya era una sociedad multicultural también España. Entonces la característica principal del modelo político Estado-nación es que va a construir mucha discriminación. Es un modelo político autoritario que es incapaz de administrar la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Yo creo que en el contexto europeo, el modelo que se acerca más a cómo administrar una sociedad multicultural y plurilingüe es la creación de la Confederación Helvética en Suiza. Se crea la Confederación como modelo político, conscientes que existen una diversidad cultural muy grande y plurilingüe en la geografía que se determina como el nuevo Estado. De ahí que todavía se respeten, se consideren, se financien y se organicen políticamente el romanche, el italiano, los diferentes dialectos alemanes que no tienen una gramática que es la del alemán, y lo que comparten los restantes cantones de habla francesa, ¿no? Eso ha permitido que dentro de la diversidad sea considerada como una opción, como una posibilidad de riqueza del patrimonio cultural, ¿no? Y no ver la diversidad como un obstáculo, como un problema, ¿no? El Estado-nación después asume un discurso que es el de la integración, pero se confunde integración, y eso es realidad en la sociedad europea del siglo XXI, con asimilación. Hay que distinguir claramente los dos conceptos, ¿no? La asimilación es aceptar las reglas de juego de la sociedad dominante, pero que implica la negación de lo que somos.